Ok, mis hermanos, tercera estrategia, hemos dicho, observa el texto, considera dónde encaja en la línea de tiempo de la historia redentora, pero también, y esto es muy parecido al anterior, considera cómo el texto encaja con una historia que culmina en la persona de Cristo. Ya no estamos hablando tanto de ver el momentum en el que eso ocurre, sino más bien ver cómo esa pieza encaja en el rompecabezas total. Déjenme darles un ejemplo. En ese sentido, de ese Christopher Wright, and he is right, que el Antiguo Testamento no es solo AC, sino también HC. O sea, el Antiguo Testamento no solo es antes de Cristo, sino hacia Cristo. No es solo AC, es HC. Vamos a Josué, capítulo 1. Nosotros vemos, ¿verdad?, en Josué, cómo Dios redime a Israel de la esclavitud en Egipto y cómo los lleva a través del desierto a la tierra prometida. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 1 al 3? Ok, miren lo que es tomar un texto fuera de contexto, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo en muchas iglesias hay personas que dicen, bueno, hay una promesa y todo lo que pisa la planta de tu pie. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo ese texto? ¿Por qué esa tierra se le dio a Israel? Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro en la tierra de Canaán. Y tú, Josué, eres el que vas a hacer eso porque mi siervo Moisés ha muerto. ¿Pero qué dice Deuteronomio? ¿Cuál es la razón? La razón es el pacto. Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15. Y le promete en Génesis 15 la tierra. Entonces, ven, hermanos, cómo lo que está pasando aquí es un eslabón que comienza mucho antes, una historia que se va entrelazando hasta llegar a la persona de Jesús. Entonces, yo tengo también que preguntarme, ¿cómo esta historia encaja en este eslabón? ¿Qué es lo que pasa en Génesis 38 que citaba hace un momento? Es un eslabón en una cadena. O sea, Génesis 15 es lo que le da sentido a Josué 1. Todo lo que pisare en la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Por qué? Porque yo se lo prometí a Abraham, y luego se lo prometí a Isaac, y luego se lo prometí a Jacob. Yo hice un pacto. Y tú lo que estás haciendo, Josué, es cumpliendo ese pacto. Pero ese pacto no simplemente tenía que ver con una tierra. Ese pacto tenía otras promesas. Y si Dios cumplió esta, yo tengo que creer que todas las promesas del pacto abrahámico han de cumplirse. Y una de las promesas es, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto tiene que ver con una historia mayor cuyo centro es Jesús, no una tierra. De paso, en Romanos 4 vemos claramente que la promesa que Dios le hizo a Abraham no especificaba solo un pedazo de tierra en Palestina, porque dice que Abraham entendió, Romanos 4, que él iba a ser heredero del mundo. Canaán es un símbolo de algo mucho mayor, porque es una redención universal y por lo tanto el mundo entero iba a ser de ese pueblo. Los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces yo tengo que tratar de entender, fíjense, otra vez, ¿dónde está Jesús
en Josué 1, 1 al 3. Bueno, en ninguna parte. Pero lo que dice Josué 1, 1 al 3 tiene que ver con Jesús. Porque es la historia que es un destino. Así que ya llevamos 3 estrategias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Considera el cumplimiento de las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Vamos más allá en ese Ok, entiendo. Bueno, definitivamente, cuando yo estoy haciendo el ellos entonces, todavía yo no he llegado a la reflexión teológica y por lo tanto, yo no puedo pensar todavía en la luz que me va a arrojar el Nuevo Testamento porque ellos no la tienen. O sea, en ese momento, ellos no entienden lo que está pasando. Nosotros lo entendemos, pero ellos no. Que nosotros no debemos meter a Cristo donde no está. Porque indudablemente hay textos bíblicos que son cristotélicos porque Cristo no está, pero te apunta hacia el Señor. Pero hay otros textos donde Cristo está en el mismo centro. Ahora, yo creo que el punto del cristocentrismo es que Cristo esté en el centro del centro. En el sentido de que, aunque Cristo no esté en el centro de cada versículo, como dice Dave Helm, no busques a Cristo detrás de cada árbol o debajo de cada piedra del Antiguo Testamento, pero indudablemente Él es el centro de la historia redentora que se narra en la Biblia. Es en ese sentido que yo creo que la Biblia es cristocéntrica, no en el sentido de que Cristo esté en el centro de cada versículo. Sí, perfectamente. Yo creo que Adán y Eva entendieron que iba a venir un Salvador y que ese Salvador era un ser humano. Y lo vemos hasta por el hecho de que ella le puso a Caín, Caín. He adquirido un varón parecido a Jehová, es lo que dice el texto hebreo. Entonces, probablemente, y esto es una especulación, pero yo creo que tiene cierta base, Eva pudo haber pensado, mira, ya vino el Mesías, el Salvador, y resultó ser un mero homicida. Pero, y de hecho es irónico porque le llama a Abel, que significa vanidad. O sea, el que era verdadero creyente le puso vanidad, de la palabra Jebel, pero que es la palabra vanidad de vanidades, todo es vanidad que aparece en Eclesiastés. Ahora, el asunto es este. Ellos entendieron lo suficiente como para saber que había esperanza, pero ellos no podían entender que la segunda persona de la Trinidad se iba a encarnar. No es imposible, yo no creo que llegaron ahí. Pero entendieron lo suficiente como para saber que iba a haber salvación y por eso Adán le llamó a Eva madre de todos los vivientes y no madre de todos los murientes. O sea, Adán sabía que Dios iba a cumplir su promesa de que el día que coman de ese árbol morirán. Ellos sabían que la muerte había entrado al mundo y que una desgracia había ocurrido, pero había esperanza en ese Mesías, en esa simiente de la mujer. Hasta ahí entendían. Y aún entendían que iba a haber sufrimiento, porque dice, la serpiente lo va a herir en el calcañar. Ahora, ¿podían entender ellos que iba a morir en una cruz? No, no creo. Entonces, hay una revelación progresiva. Entonces, si yo estoy predicando de Génesis 3, primero yo tengo que hacer que mi audiencia entienda dónde estaban Adán y Eva. Lo que pasa es que nosotros no tenemos muchísima más información. Y eso, de hecho, me permite darle a mi iglesia un sentido de privilegio. Qué privilegiados somos nosotros, que tenemos el cuadro completo ahora. Podríamos en esa misma línea entonces asumir que ellos comunicaron eso a sus hijos. Y a sus hijos. Seguro que sí. Entonces, por eso, no solamente Adán y Eva y se cortó ahí, sino que ellos lo comunicaron hasta Noé. Totalmente. ¿Por qué Dios no le da ninguna explicación a Noé cuando le dice, dentro de los animales, los que son limpios, mete 7? Los que son limpios, pero todavía la ley mosaica no se había dado. Entonces ya ellos tenían un concepto de que habían animales que sí eran aptos para el sacrificio y otros que no. Y lo primero que hace Noé cuando sale del arca es construir un altar y hacer un sacrificio. Y el texto no dice que Dios le dio la orden de que construyera un altar y que hiciera un sacrificio. Así que una información tenían, claro que sí. Es que yo creo, lo dije al principio cuando vimos Primera de Pedro, que los creyentes del Antiguo Testamento tenían más información que la que nosotros creemos que tenían. Es que yo creo eso, pero no tenían toda la información. Entonces, si Abraham tuvo suficiente información como para creer y gozarse en lo que creyó. Abraham
sabía que Dios lo estaba escogiendo para que de su descendencia viniera el Mesías, porque ¿qué sentido tiene decir de tu descendencia, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra? Tiene que haber tenido un entendimiento. Joselo. Sí, yo creo que sí. De hecho, Christopher Wright, que escribió este libro Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento, es bien fuerte cuando habla de aquellos que meten a Cristo donde no está. Y por eso yo recomiendo mucho ese libro, porque lo encuentro sumamente balanceado. Solo quiero decirle, vamos por la tercera, son 10. Es para, pero sí. No, en Juan 21:25 dice que las cosas que Jesús hizo, que no se escribieron todas, No cabrían los libros, sí. claro, pero ese texto se podría aplicar para la escritura completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, que los antiguos tenían más información que no se escribieron. Probablemente, definitivamente Dios reveló para nosotros solamente lo que necesitábamos. Hay muchos detalles. El Antiguo Testamento es una historia teológica y eso quiere decir que Dios le da importancia a cosas que de hecho la historia universal no le da importancia. Y a cosas que la historia sí le da importancia, Dios no le da importancia. ¿Cómo nosotros podemos entender que en el libro de Éxodo nosotros tenemos 15 capítulos que tienen que ver con la historia emocionante de cuando Dios rescata al pueblo de Israel y los libera, etcétera? Luego, del capítulo 16 al capítulo 24, nosotros tenemos que Dios les da la ley, los 10 mandamientos, los prepara para el encuentro en el Sinaí, y luego, en los versículos 25 hasta el final, la construcción de una tienda de campaña. Dice, espérate. La parte emocionante es esta, dame más detalles. No, la parte importante es esta, la construcción del tabernáculo, con un montón de detalles que a muchos de nosotros no nos hace ningún sentido. Sin embargo, esa es la parte que Dios amplía más. Definitivamente, es una historia teológica. Porque el tabernáculo representa al Señor Jesucristo y todo lo que el sistema de salvación. Entonces, ven el punto, lo que a nosotros nos hubiera gustado tener más datos, Dios dice, no te voy a satisfacer tu curiosidad. Eso no es importante. Ok. Hablamos de considera el cumplimiento de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por favor, ¿alguien puede decirme de qué trata el Salmo 16? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Recuerdan el Salmo 16? Es un salmo muy conocido. ¿De qué trata el Salmo 16? Te toca predicar de este salmo el domingo que viene. ¿Cuál sería tu énfasis? Aquí habla, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que han corrido tras otro Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Te toca predicar del Salmo 16, ¿cuál sería tu énfasis? No es retórica la pregunta, es... ¿O has predicado del Salmo 16? ¿Qué predicaste? ¿O has oído un sermón del Salmo 16? ¿Cuál era el énfasis?
¿Es timidez o...? Yo diría la providencia de Dios para nuestra vida. La providencia de Dios, indudablemente. Uno lo ve en el Salmo 16, desde que le dice protégeme, ahí vemos claramente a Dios tratando con este creyente y cuidando su vida. Y porque está a mi diestra yo no seré conmovido. Vive en la presencia de Dios, consciente de la presencia de Dios. El componente de la herencia para los justos, para esta vida, está presente y para la muerte también. Es una figura muy preciosa porque es como cuando estaban repartiendo la tierra de Canaán y tiraron las cuerdas, a los levitas les tocó Jehová. Y está diciendo, nosotros somos como esos levitas a quienes les tocó Jehová, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Bueno, pero el versículo 10 habla de que porque tú no abandonarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo sufra corrupción. Y el argumento en el Nuevo Testamento de que, bueno, David... no puede ser. Ok, vamos a Hechos 2. Hechos 2. Pedro, cita el Salmo 16 en Pentecostés. Y luego de citar el Salmo, Pedro dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el tema del Salmo 16? La resurrección de Jesús. Sin embargo, nosotros leemos el Salmo 16 y no vemos a Jesús. Sin embargo, noten algo interesante. Según Pedro, él no estaba haciendo gimnasia exegética, ni estaba viendo algo porque era un exégeta genial. Él está diciendo, ustedes debieron haber interpretado eso. ¿Saben por qué? Porque David está muerto. O sea, David dice, tú no vas a permitir que tu santo vea corrupción. Y lo que está diciendo Pedro es, señores, piensen, el cadáver de David se corrompió. Entonces aquí tenemos una de dos. O Dios le prometió algo a David y no se lo cumplió, o esa promesa no tenía que ver con David. Fíjense, es una lógica que Pedro está usando. No tenemos ni siquiera que llegar al Nuevo Testamento. Por eso es que Cristo le dice a los discípulos que iban camino de Maús, oh insensatos y tardos de corazón. El Señor está diciendo, ustedes debieron saber eso. Y leyendo el Salmo 16, sin conocer el Nuevo Testamento, yo puedo decir, aquí hay algo raro. Eso es como cuando Jesús cita el Salmo 110, que le dice a los judíos, ¿de quién es hijo el Mesías? Oh, de David. ¿Y por qué David, por el Espíritu, le llama Señor si es su hijo? Dijo el Señor a mi Señor, dijo Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos detrás de tu pie. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando David? Porque seguramente, fíjense, en la monarquía israelita, ¿quién estaba por encima del rey? Nadie, solo Dios. Entonces, la pregunta de Jesús es, vean bien su texto bíblico. Si ese Mesías, ellos sabían que era el Mesías, que era el Cristo, que era del Cristo. Si ese Mesías era Señor del más alto que había en Israel, ¿quién es ese Mesías? Pero otra vez, es lógica, pura lógica exegética. Es como lo que hace Pablo en Gálatas 3:16.
Dios le hizo una promesa a Abraham y a sus descendientes. Eso es indudable. Pero Dios en Génesis 17 le hizo una promesa a Abraham y a su descendiente. Hay dos episodios aquí. Y Pablo toma este texto de Gálatas, de Génesis 17, y dice en el versículo 16, la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. No dice, estoy citando a Pablo, no dice y a sus descendientes como si hablase de muchos, sino a tu descendencia, la cual es Cristo. Y él está argumentando por singular y plural, la S nomás. Él está diciendo, el singular de la promesa apunta hacia un individuo, y ese individuo es Cristo. Pero más adelante, en el versículo 27 al 28, dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces, si Dios le hizo la promesa a Abraham y a su descendiente, y ese descendiente es Cristo, y nosotros por la unión con Cristo estamos en él, entonces nosotros todos somos herederos de Abraham, aunque tú seas dominicano, aunque tú seas argentino, aunque tú seas mexicano. Porque, ¿ven el punto, la conexión? Abraham, su descendiente, Cristo, nosotros estamos en Cristo. Pues ustedes son herederos de Abraham. ¿Se vio? No. Ok, no, porque veo caras así como... No, si no se vio, vamos al texto, porque yo estoy citando aquí el texto sin buscarlo y eso no siempre es bueno. ¿Se entendió? Es un texto muy conocido. Ok, entonces yo tengo que pensar, por eso es que Mateo, en los primeros 4 capítulos, Mateo dice 10 veces, y esto sucedió para que se cumpliera. Es obvio que Mateo está diciendo, señores, miren su Antiguo Testamento. Y otra cosa interesante que vamos a ver más adelante es escuchar los ecos, no solamente las profecías. Eso lo veremos en un momento. Por ejemplo, dice, y esto se cumplió, eso sucedió para que se cumpliera la Escritura, será llamado Nazareno. Pregunta, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús iba a ser llamado Nazareno? En ninguna parte. Entonces, ¿de dónde Mateo sacó eso? Personalmente, y obviamente no fue que yo lo descubrí eso yo solo. Gracias al Señor que le da a uno buenos libros que leer, pero él está diciendo, en el tiempo de Jesús, ser un nazareno, era ser la escoria, o sea, era lo peor. Y de Nazaret puede salir algo bueno. El espíritu del Antiguo Testamento revelaba que Jesús iba a ser un despreciado. El hecho de que lo llamaran nazareno es una prueba de que él era un despreciado. Entonces, es un eco, no es una profecía necesariamente como búscame el texto en Isaías, no. Pero sí hace eco del hecho de que en el Antiguo Testamento se hablaba de que Jesús iba a ser un despreciado. Entonces, yo no solamente para conectar mi texto con Cristo debo ver la profecía literal, sino también ver los ecos, pero eso lo veremos en un momento. Ok, quinto, y aquí sí me voy a meter en un problemita con algunos tal vez. Considera la tipología. Digo que me voy a meter en un problema porque definitivamente la tipología ha sido muy abusada y porque ha sido abusada hoy es despreciada por muchos. Y yo creo que eso es un error. En el Nuevo Testamento hay tipos de Jesús. Walter Aycroft, un erudito, define la tipología como personas, instituciones y eventos del Antiguo Testamento que son considerados como modelos o representaciones divinas de realidades correspondientes en la historia de la salvación en el Nuevo Testamento. En palabras más simples, un tipo es una persona o un evento o un objeto o un oficio en el Antiguo Testamento que se convierte en un símbolo que apunta de alguna manera al Evangelio. Por ejemplo,
¿Alguien puede pensar en un objeto del Antiguo Testamento? La serpiente de bronce. Y eso es clarísimo porque el mismo Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Número 21. Ahora, si ustedes lo piensan bien, ese es un pasaje bien raro. Porque el pueblo de Israel está siendo castigado por su incredulidad, vienen serpientes venenosas, muerden al pueblo, y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántale un asta. Una serpiente de bronce. La serpiente es un animal maldito. ¿No era más fácil decir, hazte un cordero de bronce? Comparar a Jesús con una serpiente es fuerte. ¿Por qué una serpiente? Porque Jesús fue hecho maldición en el madero. Entonces, no, la serpiente era el animal apropiado para tipificar a Jesús. Porque Él fue hecho maldición por nosotros. Y es interesante en la historia que vemos que la serpiente de bronce no era una medicina preventiva. O sea, no es, si miras la serpiente no te van a picar. No, es después que ya te picaron, con el veneno corriéndote por las venas, que tú debes mirar la serpiente de bronce por fe y serás sanado. Lo mismo que pasa con el pecado. Ya la serpiente nos mordió, ya el veneno está corriendo por nuestras venas. Nosotros miramos a la serpiente que fue levantada en el asta y somos salvos. Entonces ahí vemos tipología. Entonces yo creo que si bien es cierto, vuelvo y reitero, que hay gente que ve tipos de Cristo hasta en la burra de Balán. Yo creo que no por eso debemos menospreciar la tipología. La Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, el Cordero Pascual, o sea, hay tipos claros. Dios levantó un profeta como Moisés, Deuteronomio 17, y así podemos seguir. David es un tipo de Cristo. Bien, así que considera la tipología, considera los ecos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Si yo les dijera de repente, imagínense que yo estoy aquí en una audiencia anglo y de repente yo digo, I have a dream. Por cierto, por favor, no conecten eso con la bendita teoría racial. Ok, no me estoy metiendo en ese tema. Esa es la historia, simplemente. Sí, exacto. Si yo digo I have a dream y tú conoces la historia americana y tú sabes quién fue Martin Luther King y tú has escuchado el famoso discurso que él dio, tú vas a saber que yo estoy haciendo un guiño aquí. Yo estoy diciéndote, conecta esto con algo que pasó. Si yo digo to be or not to be, Shakespeare con Hamlet. Ese es el punto aquí. En el Antiguo Testamento hay textos que no es que son una profecía que tiene cumplimiento en el Nuevo, simplemente te pone un eco. Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Recuerden Génesis 22. Abraham, toma tu hijo, tu único, el que tú amas y sacrifícalo. Este es mi hijo amado. Recuerden Isaías 42. Mi siervo en quien me complazco. ¿Qué otro texto? Déjenme ver aquí. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú. Entonces, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. El que conoce el Antiguo Testamento, hay un eco aquí, un eco de Génesis, del Salmo, de Isaías, pero no hay ninguna profecía en específico. Es un eco. Entonces, conoce bien tu Biblia, que vas a escuchar muchos ecos. Te vas a dar cuenta. Por ejemplo, a mí me maravilla ver cómo termina el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea. Porque
¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? En la Biblia hebrea, Segunda de Crónicas. ¿Cómo termina Segunda de Crónicas? Recuerden, el judío que leía su Biblia en el orden bíblico de ellos, termina su Biblia hebrea: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros sea su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Un judío que conocía bien su Biblia, y miren, los judíos memorizaban pasajes de la Biblia, muchos pasajes. De repente escucha a Jesús en Mateo 28 diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice Ciro? El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los ríos de la tierra. Ahora Jesús dice: a mí también, pero yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Hagan discípulos míos de todas las naciones, pero recuerden que esa promesa no está divorciada de yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia es el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Pablo dice en 1 Timoteo, la iglesia es la casa de Dios. Así que Jesús está diciendo, sí, Ciro dio permiso a los judíos para que edifiquen una casa, y eso es exactamente lo que ahora Dios me ha designado a mí. Yo edificaré esa casa en el nuevo pacto, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un eco en la gran comisión de estas palabras de Ciro, pero es un eco. Yo no puedo decir que aquí hay ninguna profecía, pero yo creo que hay un guiño, ¿te diste cuenta? que Ciro era un rey menor a quien Dios escogió para edificar un templo en Jerusalén, pero yo soy el que verdaderamente tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra para edificar esa casa, y soy yo el que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en lo que esa casa se edifica. Es genial cuando uno comienza a ver a oír esos ecos. Como, óyeme, no me había dado cuenta de eso, pero hay una conexión aquí. Juan 1.1 es un eco de Génesis. Juan 1.1 y 2 es un eco. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente es un eco de Génesis 1. Por eso yo le decía, cuando Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo, no fue para rebatir a Darwin, era para hablar de Jesús. Se estaba creando el escenario de la redención. Cuando yo leo Génesis 1 y 2 con Darwin en la cabeza, voy a perder de vista a Cristo. Porque al final de cuentas, Génesis 1, 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya nosotros sabemos que esa imagen se deterioró y se distorsionó en la caída, y que Jesús vino a restaurar esa imagen porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, Génesis 1, 26 al 28 tiene que ver con Jesús, porque eso fue lo que Él vino a hacer. Esa comisión, el mandato cultural, tiene que ver con la gran comisión, porque la gran comisión es: vayan al mundo ahora a restaurar la imagen divina que se perdió en la caída en Génesis 3. Que de paso, cuando yo leo la Biblia con ellos, entonces voy a descubrir detalles que no lo voy a descubrir si yo no hago este ejercicio, porque Génesis 1, 26 al 28 tiene que haber sido súper chocante para ellos entonces. ¿A quién se escribió Génesis? ¿A quién? ¿En qué contexto?
acaban de salir de 430 años de esclavitud en Egipto. ¿Qué pensaban los egipcios acerca de la imagen de los dioses que estaba en Faraón y en su hijo? Y ahora este pueblo de gente simple que tiene 430 años escuchando que solo Faraón y su hijo tenían la imagen de Dios, ahora están escuchando que todos nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Eso tiene que haber sido súper chocante. Pero como yo leo Génesis 1, 28, 26 28 con un ojo occidental, yo no veo eso, porque no hago este ejercicio. Y no me maravillo, como ellos se maravillaban. Yo no experimento la maravilla que ellos tuvieron que experimentar, como, ¿qué? ¿Que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios? ¡Wow! Ellos entonces, hagan el ejercicio, que vamos a ver un montón de cosas interesantísimas. Considera cómo Cristo es la respuesta a un problema planteado en el Antiguo Testamento. Aquí viene lo que yo les decía, por ejemplo, de la famosa concubina. Ahí se nos plantea un problema. En aquellos días no había rey en Israel. Necesitamos un rey, pero ese rey tiene que gobernar el corazón. Así que, ¿quién es la respuesta a ese problema? Es Cristo, no es David, no es Josías o Ezequías. El rey es Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento me plantea un problema, del cual Jesús es la respuesta, solo Jesús. Y así otra vez yo voy a ver muchas conexiones, porque el Antiguo Testamento está lleno de problemas. Pudiéramos ir solamente para ir añadiendo texto, el mismo texto de Ezequiel, capítulo 36, pensando en el problema de que el pueblo no podía cumplir la ley de Dios. Y yo pondré mi espíritu sobre ustedes y cambiaré su corazón de piedra. Yo les daré un corazón nuevo, para que me teman, para que anden en mis mandamientos. Y entonces leemos el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que eso fue lo que hizo Jesús. Dice, lo que la ley no podía hacer porque era débil por causa de la carne, o sea, nuestra carne, el Señor lo llevó a cabo por medio de su Hijo, para que la ley pudiera cumplirse, el nuevo pacto. Considera cómo se cumplen en Cristo las maldiciones y bendiciones de la ley. Tú estás leyendo la ley. ¿Dónde tú ves a Jesús? Bueno, no solamente en el hecho de que la ley refleja su carácter, sino también en el hecho de que todas las bendiciones asociadas con la obediencia a la ley, solo la cumplió Jesús. Él es el bendito de Dios. Entonces, cada vez que yo leo en Deuteronomio 28, maldito el que aceptó, maldito, yo tengo que decir, amén, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Yo no puedo leer simplemente y decir, wow, qué dura era la ley del Antiguo Testamento. Es decir, wow, Señor, gracias. Y ya te va a llevar tu mente a Cristo. Por eso yo les decía que esto no solamente sirve para los predicadores, es que cuando tú estás leyendo tu Biblia, tú te vas a llenar de gratitud y admiración por el Mesías, porque Él absorbió la maldición y Él al mismo tiempo nos dio su bendición. Porque solo Cristo merece ser bendito, pero nosotros estamos en Él. Y por eso es que Pablo puede decir en Efesios 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Así que no te levantes por la mañana, por favor, haciendo un checklist. Me levanté temprano, leí mi Biblia, oré, hasta le prediqué el evangelio a un amigo de trabajo. Ya Dios hoy me tiene que bendecir. O sea, hoy estoy yo, que soy uno de los favoritos de Dios. De verdad, porque te levantaste temprano, porque leíste tu Biblia. Óyeme, la única razón por la que tú eres un bendito de Dios es por Jesús. Amén. Si no, te vas a convertir en un legalista, en vez de ser un admirador de Cristo.
Considera la conexión con Cristo a través de contrastes. Y esto lo saqué de Christopher Wright otra vez. Adán y Eva desobedecieron y nos trajeron muerte. Cristo, el último Adán, obedeció y nos trajo vida. Y otra vez, nosotros tenemos ecos. Y estaba con las fieras del campo, dice Marcos, en el desierto. Adán y Eva en el paraíso, con todas las necesidades cubiertas, desobedecieron a Dios. Cristo en el desierto, rodeado de fieras, obedeció a Dios. Entonces hay un contraste claro allí. Considera la conexión con Cristo a través de contrastes. Adán y Eva desobedecieron y nos trajeron la muerte. Cristo, el último Adán, obedeció y nos trajo vida. El Antiguo Testamento desenmascara el pecado en todas sus dimensiones. Cristo trae salvación en todas sus dimensiones. El pacto con Israel se hizo a través de Moisés en el monte Sinaí, fue sellado con la sangre de animales sacrificados y llamó a la obediencia a la ley. El nuevo pacto se hizo por medio de Cristo, no de Moisés, fue sellado con la sangre de su sacrificio, no de animales, y llama a la obediencia por fe a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie podía entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, nadie. Solo el sumo sacerdote una vez al año y luego de haber sacrificado por sus propios pecados. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué dice Hebreos? Vengan y acérquense al lugar santísimo porque tenemos entrada a través del velo de su propia carne y no por medio de sacrificios de animales, sino por su propio sacrificio. Otra vez, si nosotros leemos Hebreos con una mentalidad judía, vamos a decir, wow. O sea, nosotros podemos ahora entrar en el lugar santísimo. Una cosa que en el Antiguo Testamento era impensable. Otro contraste. En el Antiguo Testamento Dios redimió a una nación, Israel, y las demás naciones no fueron incluidas todavía en el pueblo de Dios. O sea, para tú salvarte, tú tenías que hacerte judío. Y te salvabas, como Ruth, que se hizo prosélita. En Cristo Dios extiende su redención a todas las naciones y los gentiles son parte de la familia de Dios. Efesios 2. Nosotros somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es un tremendo contraste. La historia del Antiguo Testamento ocurre principalmente en una tierra que fue prometida y dada a un pueblo. Cristo envía a sus discípulos a que lleven la buena noticia a todos los confines de la tierra y a todos los pueblos, tal como el Antiguo Testamento había prometido. En ese sentido, la misión de Israel era la misma que nosotros, pero la metodología era completamente diferente. Israel fue colocado en una encrucijada entre el norte y el sur. Nadie podía venir aquí sin pasar por Israel. Aquí estaba el mar Mediterráneo. Así que esta tierra era clave. En el Antiguo Testamento la misión era: vengan a Israel y aprendan del Dios de Israel viendo cómo esta nación vive. La misión de la iglesia es: salgan al mundo entero a predicar el evangelio y llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Es la misma misión, pero diferente. Ok, por último, considera la conexión con Cristo a través de las demandas éticas del texto. Y esta es una forma muy clave. Considera la conexión con Cristo a través de las demandas éticas del texto. Todas las demandas éticas que nosotros encontramos en la Biblia, ¿cómo las vamos a cumplir? Primero, yo tengo que entender que nunca la voy a cumplir perfectamente. Puedo cumplirla sinceramente, debo cumplirla sinceramente, pero nunca perfectamente. Pero como Cristo la cumplió perfectamente, ahora
nosotros que estamos en Cristo, hemos cumplido todas las demandas éticas de la Biblia en Cristo. Ahora, ¿significa eso que ahora ya yo no debo preocuparme por la santidad? Porque, ¿verdad? Ya Cristo cumplió la ética por mí, por lo tanto yo no tengo que preocuparme por eso. No. Precisamente porque ahora estoy en Cristo y tengo el recurso del Espíritu Santo, yo puedo obedecer a Dios y quiero obedecer a Dios. Nunca lo voy a hacer perfectamente, pero sí sinceramente. En ese sentido, alguien decía que la vida cristiana se vive en respuesta a, en respuesta de gratitud a lo que ya recibimos. Yo no me estoy ganando mi salvación, ya Cristo me salvó. Pero porque soy salvo, ahora puedo obedecer. Piénsenlo de esta manera. Entonces, eso me ayuda a que cada vez que veo una demanda ética en la Biblia, voy a saltar a Jesús, porque voy a decir, qué bueno que Él la obedeció por mí, pero también qué bueno que Él me ha dado su espíritu para que yo también pueda obedecer. ¿Pero por quién? Por Jesús. Entonces, las demandas éticas me van a llevar a Jesús, no al legalismo. No aquí estoy yo sudando mi salvación. No, es en respuesta a. Por eso es un error cuando nosotros leemos Efesios 2 y estamos evangelizando, nos encanta citar los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y te queda ahí. Pero es que el texto no termina ahí, porque hay un porque en el versículo 10 que conecta, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo Pablo? No te gloríes en tu salvación porque es un don de Dios, pero tampoco te gloríes en las buenas obras que tú haces y en tu obediencia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Él se lleva la gloria en todo, porque todo es por gracia. La salvación es por gracia, la santificación es por gracia. No podemos divorciar la justificación de la santificación, pero no podemos confundirlas. Una historia más y termino. ¿Me da tiempo? Aquí tenemos a una mujer casada. Recuerden que nunca ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Habiendo aclarado eso, aquí tenemos a una mujer casada con un hombre perfecto, en todo, perfecto, lo cual no es una bendición, porque este hombre exige a esta mujer la misma perfección que él tiene, pero ella no puede porque ella es imperfecta. Entonces él llega a la casa y dice, no, escúchame mi amor, mira, esta silla no vacía, así que va exactamente paralela a la mesa. Y por cierto, esto no está del todo limpio. Y llega un momento que la mujer está desesperada porque ella vive con un individuo perfecto, pero ella es imperfecta y no se puede divorciar porque no tiene ninguna causa para divorciarse. Él es perfecto. Para ponerlo peor, ella conoce a otro hombre, también perfecto, pero compasivo, paciente, tierno, misericordioso, y que está dispuesto a ayudarla en todo para que ella pueda cumplir las demandas. Este hombre perfecto le dice, mira, yo tengo un plan para que tú y yo podamos casarnos sin violar la ley. Yo te voy a matar y luego te voy a resucitar. Después que te mueras, ya tú quedas libre del marido y te casas conmigo. Romanos 7. ¿Qué dice Pablo? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a lo que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Y ahora Pablo hace un cambio sorprendente, porque él está hablando de la muerte del marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido otra vez muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre.
Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. No para que ustedes vivan ahora como chivos sin ley, no para que ustedes hagan lo que quieren. Es para que ahora puedan, porque están casadas con este hombre perfecto que está dispuesto a ayudarlos. Así que nosotros somos la mujer. O sea, Pablo habla de la muerte del marido y luego cambia a la muerte de la mujer para que se case con el otro. Es increíble el switch que hace Pablo allí, el cambio. Pero es para ilustrarnos el Evangelio y cómo las demandas éticas de la Biblia deben llevarme a Jesús, a admirarlo a Él y a darle gracias a Él por lo que Él hizo por mí. Primero, para cumplir la ley en mi lugar, pero en segundo lugar, para que ahora yo pueda obedecer. Bien, hermanos, yo sé que ha sido rápido, pero espero que esto nos ayude a ver, porque hay muchas otras maneras de conectar a Cristo. En ese sentido les recomiendo no solamente ya el libro de Christopher Wright, hay un libro de David Murray que se llama déjenme buscar Kindle, un momentito. Está en inglés, no está en español lamentablemente. Jesus on Every Page. Ese libro es fantástico, de verdad. David Murray, él es profesor de teología en el seminario puritano, en el Puritan Seminary en Michigan, Grand Rapids, y es un individuo que nadie es perfecto en su exégesis, pero él es bastante fidedigno, o sea, es confiable, es un exégeta confiable. Jesus on Every Page, yo recomiendo ese libro completamente. Hay muchos otros libros, lee todo lo bueno de teología bíblica que tú puedas encontrar. Por ejemplo, el libro de Alexander de From Eden to the New Jerusalem, aparte de que es un libro breve de teología bíblica, es precioso, está muy bien escrito. Todos los libros de Bill, G.K. Bill, Andreas Kostenberger, Sidney Gray Danus, que de hecho ya hay varios libros de Sidney Gray Danus en español, como Viendo a Cristo en Génesis, Predicando a Cristo desde Génesis. Él tiene Predicando a Cristo desde Eclesiastés, pero eso no está en español. ¿Qué tal Goldsworthy? ¿También va en esa misma línea? Graham Goldsworthy, igual. También está el libro de Bound Roberts. Bound Roberts, que escribió El Gran Panorama Divino, que es básicamente, ¿ustedes conocen la serie Paradomis? ¿Conocen esa serie? ¿Saben lo que es un domis? ¿Un tonto? Para dummies, for dummies, psicología for dummies. ¿Qué? For dummies. Bueno, Bound Roberts es... Pensaba que estaba hablando en griego. Bound Roberts es Goldsworthy's para dummies. El Gran Panorama Divino, o Ley y Evangelio, o El Cordero y el León. Todos esos libros son muy buenos. Sí, ya. Y conector, ¿no? Dominicano.